Estás escuchando el audiolibro de Lutero y la Reforma, cómo un monje descubrió el Evangelio, por el autor R.C. Sproul, publicado por Ministerios Ligonier y leído por Ulises Cuadra. Lutero y la Reforma, cómo un monje descubrió el Evangelio, R.C. Sproul. Capítulo 1. De Lutero al Rayo. Por sobre la ciudad moderna de Ginebra, Suiza, se encuentra un área llamada la Ciudad Vieja. En el centro de la Ciudad Vieja hay un gran parque peatonal que cuenta con un gigantesco muro de mármol llamado el Muro de la Reforma. En el Muro de la Reforma aparecen las estatuas de Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Juan Calvino, Teodoro de Beza, John Knox, Martín Bucero, Ulrico Zwinglio y algunos otros. Además, en la parte superior del muro están cinceladas las palabras Post tenebras lux, después de las tinieblas, luz, que se convirtieron en el lema de la Reforma protestante del siglo XVI. ¿Qué era esta oscuridad? Estas tenebras. Según la Reforma, las tinieblas se refieren a lo que le había sucedido a la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media. La Iglesia había experimentado un cambio constante en su comprensión del cristianismo bíblico, sobre todo en su comprensión de la salvación. Lo que se había desarrollado en Roma durante esa época es lo que llamamos sacerdotalismo. La idea de que la salvación se consigue principalmente a través del ministerio de la Iglesia, a través del sacerdocio y especialmente a través de la administración de los sacramentos. Este sistema de salvación que se había desarrollado dentro de la Iglesia Católica Romana entró en crisis con la Reforma del siglo XVI. Pero antes de examinar los incidentes históricos que provocaron esta crisis y las personas que Dios usó para llevarla a cabo, quiero hacer una distinción importante. Los propios reformadores consideraban que su trabajo era de reforma, no de revolución. No veían sus actividades como una revuelta organizada contra la Iglesia o contra el cristianismo histórico. En muchos sentidos, al igual que los profetas de Israel del siglo VIII y VII a.C., los reformadores consideraban que su tarea era llamar al pueblo de Dios a volver a sus orígenes. Querían que la Iglesia volviera a sus formas originales y a la teología original de la Iglesia apostólica. Es decir, los reformadores no estaban tratando de crear algo nuevo. Martín Lutero tenía 21 años en 1504. Había completado su maestría en artes y se había matriculado en la Escuela de Derecho. Lutero ya se distinguía por su inteligencia a esa edad. Se había criado en el sistema educativo clásico, donde los estudiantes debían ser capaces de hablar latín con fluidez, pues esa era la lengua universitaria. Era la lengua de los especialistas en jurisprudencia, de los teólogos, de los médicos y de otros profesionales. Por lo tanto, la formación de Lutero para ser abogado le sirvió mucho a lo largo de su vida. Si quieres hacerte una idea de cómo encaja la vida de Lutero en la historia de Occidente, imagínate esto. Nació en 1483. Eso significa que tenía 9 años cuando Cristóbal Colón desembarcó en el Nuevo Mundo. El mundo occidental de esa época estaba experimentando todo tipo de cambios turbulentos. Los padres de Lutero habían sido campesinos en Alemania, cerca del bosque de Turingia. Hans Lutero dejó el ambiente campestre para convertirse en minero. Tuvo tanto éxito en la industria minera de la región que, gracias a sus habilidades de administración y emprendimiento, logró convertirse en propietario de 6 fundiciones y elevó la posición económica de su familia de forma considerable. Sin embargo, su gran sueño era la educación de su hijo Martín. Quería tener un hijo que fuera un abogado destacado, que se hiciera rico y que pudiera cuidar de sus padres cuando fueran ancianos. En los primeros años de formación de Lutero, todo avanzó muy bien en esta dirección. Martín tenía fama de ser muy brillante en el campo del
Sample complete. Ready to continue?